Y básicamente continuamos la clase hablando de la hermenéutica, que decimos que la hermenéutica es un método de interpretación, y como es un método de interpretación, hay diferentes tipos de hermenéuticas, y decimos que nosotros presentamos tres tipos de hermenéutica. Una hermenéutica es la hermenéutica liberal, que la hermenéutica liberal es una presuposición de personas que interpretan la Biblia desde la presuposición de que son bien escépticos a lo sobrenatural, o si Dios existe o no. Las universidades interpretan la Biblia con este contexto desde una perspectiva de que están estudiando mitología, que están estudiando algo que no pasó. Entonces, como ellos usan la herramienta, la hermenéutica, de ese modo, entonces llegan a unas conclusiones muy diferentes a las demás hermenéuticas. Hermenéutica liberal creció básicamente en los 1900, desde la Reforma Protestante del 1500. Llegó el tiempo del alumbramiento, donde se descubrieron o hacíamos métodos científicos, y la ciencia avanzó tanto en 1500, después de la era protestante. El mundo comenzó a experimentar con ciencia y conocimiento, y llegaron a la conclusión de que la Biblia es un mito. Entonces, desde esta hermenéutica interpretaron la Biblia, y todas las instituciones que antes se hacían para enseñar la Biblia, que eran las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de Inglaterra, se comenzaron para enseñar la Biblia, se convirtieron en básicamente instituciones que solo se quedaron con la ciencia. Antes era la ciencia estudiaba lo que Dios hizo en el mundo, lo que nosotros todos miramos. Pero con el tiempo ellos sacaron la religión o la interpretación de la Biblia de una manera como nosotros la miramos. Entonces, eso fue en los 1500. Las instituciones se volvieron liberales, más que todo ateas. Pero en los 1900 también surgió básicamente la hermenéutica gramático-histórico, que dicen que nosotros debemos de interpretar la Biblia literalmente, que todo es literal, y que deberíamos ver la Biblia como algo que pasó así como está escrito. Pero también está la otra hermenéutica, que decimos que es la hermenéutica neortodoxa, que nos dice que Jesús nos dijo que la Biblia todo se trata de ¿quién? De Cristo. Entonces, una hermenéutica cristocéntrica, que nosotros decimos, los milagros existen. La Biblia no es tan literal como los que gramáticos históricos dicen, sino que nosotros afirmamos que la Biblia tiene un propósito, y es revelar a Cristo. Y Cristo dijo, todas las escrituras se tratan de mí. Entonces, eso es lo que es hermenéutica, pero la palabra en sí, hermenéutica, viene de un dios griego que se le llamaba Hermes, que era el que interpretaba las artes de los dioses y todo. Y nos quedamos con ese lenguaje porque ese era el dios de la interpretación. Y ese lenguaje se quedó en la cultura, y por eso hacemos la palabra hermenéutica. Decimos también que hermenéutica sirve para hacer exégesis, que exégesis es la extracción del significado de los textos. Cuando nosotros queremos estudiar la Biblia o estamos estudiando la Biblia, todos tenemos un método, una hermenéutica, aunque usted no lo sepa, pero cuando usted lee la Biblia, todos ustedes usan la hermenéutica, que ustedes vienen con la presuposición que Dios existe y que lo que están leyendo son milagros y todo sobrenatural. Entonces usted y yo leemos la Biblia con ese método, pero ya después nosotros comenzamos a hacer exégesis. Y cuando comenzamos a hacer exégesis, entonces nosotros comenzamos ahora a extraer el significado de los textos. Entonces esa es la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Hermenéutica es el método, y la exégesis es la práctica en sí de cómo sacar el significado de los textos. Entonces, ahora nosotros entramos a la clase de hoy, donde vamos a aprender varios métodos
de cómo hacer exégesis, ya que usted sabe que nuestra hermenéutica o la hermenéutica que usamos es con la presuposición, que Dios existe, que toda la palabra es inspirada por Dios, como dice Timoteo, o que toda la palabra es inspirada por Dios, y con esa preposición nosotros ahora comenzamos a hacer exégesis o extracción del significado original de los textos para nosotros aplicarlo a nuestro diario vivir o ya sea para predicar. Entonces, lo que les quería preguntar a ustedes es, comenzamos a hacer exégesis. Decimos, hermanos, que nosotros tenemos una hermenéutica, ¿verdad? Y nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión de que la Biblia es inspirada por Dios? Eso es algo que yo me preguntaba cuando estaba muy joven, cuando leí a Pablo, cuando leí a los apóstoles decir que toda la Biblia es inspirada por Dios. En ese momento no existía toda la Biblia. ¿Sí me entienden? En el momento que Pablo escribió toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces mi mente comienza a hacer exégesis. ¿A qué libro se refería Pablo? ¿Se refería al Apocalipsis, que todavía no se había escrito? ¿Se refería a Juan, que todavía no se había escrito? Entonces mi pregunta era, ¿será que Pablo solo se refería a los libros antiguos del Antiguo Testamento? ¿Será que ellos miraban el Antiguo Testamento como palabras escritas por Dios o inspiradas por Dios, pero qué pensaban de sus escritos? Entonces, haciendo exégesis de lo que Pablo y los apóstoles escribían y Pedro, llegué extrayendo esos textos, interpretando esos textos, me di cuenta de que Pablo mismo y Pedro y todos los apóstoles estaban 100% conscientes que lo que ellos estaban escribiendo también era escritura inspirada por Dios. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esto ya nosotros, estoy dando un ejemplo de exégesis. Cuando hacemos exégesis comenzamos a cuestionar los textos. Ahorita mismo estamos cuestionando el versículo que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora interrogamos al texto y le preguntamos al texto cuáles son todas las escrituras y cuáles no son las escrituras. Comenzamos a extraer, cuestionando, interrogando el texto. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Exacto, pero nosotros, ahora nosotros hablamos una Biblia y decimos, toda esta es la palabra de Dios. Pero en el momento que ellos estaban escribiendo estas cartas, esto fue una carta a Tesalonicenses, es una carta que Pablo le envía a una iglesia, a un grupo de tal vez 50 personas. Entonces, esas personas reciben una carta como así, bien chiquita, y cuando ellos leen lo que Pablo les escribió, lo que Pablo les está diciendo, lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, es equivalente a lo que yo les estoy diciendo, haciendo que el Nuevo Testamento también sea la palabra de Dios. Quería evacuar eso con ustedes porque les digo, porque un judío le va a decir el Nuevo Testamento no es inspiración de Dios. Eso fue hombres que seguían a Jesús, pero los apóstoles sí creían que ellos estaban escribiendo inspiración de Dios y lo hacían conscientemente, y es por eso que ellos son bien cautelosos en escribir lo que escribieron, porque se podía malinterpretar y podían decir, ¿cómo es esta palabra de Dios? Esto. Otro ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. 15. Estamos comprobando que el Nuevo Testamento es ¿qué? Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que lo que Pablo está escribiendo es ¿qué? Sabiduría de dado. Y ha sido, ¿en qué forma Pablo les habló de ese? Por medio de escritura, sí. Comprobando una vez más que los apóstoles entre sí, lo que ellos escribían, los que se escribían el uno al otro, entre ellos consideraban que estaban escribiendo Biblia, palabra de Dios, estaban escribiendo, estaban recibiendo revelación, estaban siendo inspirados por Dios. Y por último, una de las que me gusta a mí es primera de Timoteo 5:18. Mire esto, alguien me lee Timoteo 5:18 y otro me lee Lucas 10:7. La escritura dice, esto es lo que a mí me convenció acerca de los escritos del Nuevo Testamento, porque Pablo dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, no, o sea, no le vas a tapar la boca a un buey que anda trabajando para que coma. Y Pablo dice, la escritura dice, pero la sorpresa es que ese versículo o eso no se encuentra en el Antiguo Testamento. Te va al Antiguo Testamento y va a leer eso. Nunca lo va a encontrar porque no existe. Pablo se estaba refiriendo a Lucas 10:7, que es en el Nuevo Testamento. ¿Alguien lo puede leer, Leo? El apóstol Pablo dice, la escritura dice, y básicamente dice lo que Lucas dijo, considerando que lo que Lucas escribió es escritura inspirada por Dios. Entonces, todo eso nosotros nos corrobora que lo que los apóstoles estaban escribiendo es también inspiración de Dios y sobre todo, de acuerdo a la hermenéutica que nosotros implementamos, que es acerca de que toda la escritura se trata de Cristo, coge una relevancia más enorme porque ahora estos nos van a hablar acerca de la revelación de Cristo. Ya que tenemos bien definido lo que es hermenéutica y lo que es exégesis, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer exégesis es que comenzamos a interrogar el texto y una de las preguntas es básicamente ¿qué quiso decir el escritor? Cuando hacemos exégesis, nosotros no estamos queriendo comprobar lo que nosotros ya creemos, sino lo que estamos queriendo entender es lo que el escritor escribió. Y para llegar a la conclusión, comenzamos a hacer exégesis cuestionando esto. ¿Qué quiso decir el escritor? ¿Para quién fue escrito? Y si es descriptivo o es prescriptivo. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Cada vez que nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener en mente que quien escribió ese pasaje y ese versículo tenía una intención, no tenía dos intenciones, no quería decir tres cosas, quería decir una cosa. Y la exégesis, haciendo exégesis, como nosotros llegamos a entender o tratar de interpretar cuál era la intención del escritor. Y para eso, tal vez añádele a esto es quién escribió el texto. ¿Quién escribió el texto? Muchos de los textos bíblicos tal vez no tienen autor, pero la mayoría sí. Entonces comenzamos a preguntar de quién escribió, qué quiso decir el escritor, para quién fue escrito. Otra cosa, ¿para quién fue escrito? Toda la escritura tenía un destinatario, era para alguien. Es como cuando usted está mandando un texto. Usted manda un texto, usted tiene un contexto, por qué está mandando ese texto y a quién se lo está mandando. De igual manera, la Biblia, toda la Biblia tenía un autor, un escritor, pero también tenía un destinatario a quien le iba a llegar. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos tanto del escritor, tanto como quien la recibe, cómo recibieron esa palabra ellos. Y por último, ¿es descriptivo o prescriptivo?
que para mí es lo más importante de la exégesis, es que si lo que estamos leyendo en la Biblia, en el texto, es una descripción o si es algo que nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros. Porque hay pasajes en la Biblia que solo describen algo que pasó en la Biblia, pero no necesariamente nos da a nosotros una enseñanza para que nosotros la acatemos. Entonces, algo descriptivo es decir, en una historia, Jesús escupió en el lodo y Jesús le sanó los ojos a un ciego. Está describiendo una historia, pero si continúa leyendo no dice así van a sanar a los enfermos. Pues por eso que nosotros nos escupimos en el lodo, hacemos eso, porque es una descripción, no es una prescripción. Como cuando un doctor le prescribe algo para que usted haga, hay textos que solo son descriptivos y hay textos que son prescriptivos. Diferentes tipos de literatura deberíamos de leerlo en el contexto de que fue escrito. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver en el contexto literario es qué tipo de literatura estamos leyendo. Es de saber de que todos los libros de la Biblia están compuestos por el género de literatura que ellos contienen. Como les decía, que todos los todos los libros de la Biblia están en una categoría no en orden cronológico, sino en el orden literario, en cómo fueron escritos. Algunos están en orden cronológico, pero no necesariamente. Por ejemplo, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, pertenecen al género literario que son la ley de los judíos. Después vienen los libros históricos, pero es así como nosotros lo miramos en la Biblia, ¿verdad? Pero no quiere decir que está organizado de que pasó Génesis primero, después Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. De hecho, uno de los libros más antiguos de toda la Biblia es el libro de Job. Job fue escrito antes que Moisés escribiera el Génesis. Entonces, pero Dios le reveló Génesis a Moisés muchos presumen ya cuando el libro de Job ya existía. Entonces, no todos los libros están en orden cronológico, pero sí están organizados en el orden en que de su género literario. ¿Qué quiere decir género literario? Básicamente que hay libros que son literatura de ley, de historia, poesía, profecía, evangelios, historia del Nuevo Testamento, cartas y apocalípticos, o también es otra manera de hacer profecía. Entonces de antemano, cuando usted lee un versículo, usted tiene que saber qué tipo de literatura es ese libro. Vamos a hacer un ejemplo. Si leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué tipo de literatura vamos a encontrar ahí? La ley, evangelios, historia, profecía, cartas. ¿Cuál de todas esas cree que vamos a ver en el libro de Apocalipsis? Profecía. Entonces, es un libro que vamos a encontrar profecía. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a ver, en este libro, la mayoría de los textos son profecía. Pero no necesariamente todo es profecía, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas cosas son cosas que son prescripción para nosotros y otras cosas que son para el futuro. De igual manera, en los salmos,
es un libro que esmera en generalizando, es una literatura de poesía y de canciones. Entonces, cuando leemos los salmos, tenemos que tener en mente de que el género de literatura en los salmos es poesía y que es cantos, pero no todo es así. Ahora, cuando leemos los libros, los que están agrupados como libros históricos, que son después de la ley vienen los libros históricos, no está Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Tenemos que ver que estamos viendo libros de la historia de los reyes de Israel, pero no están en orden. Eso es lo que me gustaría que ustedes supieran. No están en un orden, sino que, por ejemplo, los salmos, muchos de los salmos fueron escritos en el tiempo de los reyes, porque David era un rey. Y David pasó muchas cosas dentro de su reinado y comenzó a escribir los salmos. Pero los salmos en la Biblia está bien adelante. Mira, estos son los libros, estos son todos los libros de historia y Salmos está aquí. Pero Salmo debería de estar entre Primera y Segunda de Reyes, porque aquí fue donde fue escrito el libro de los Salmos. Entonces, pero ¿por qué no está aquí? Porque este libro tiene su propio género, su género literario, que es poesía. De igual manera, los profetas mayores, muchos de estos profetas menores y mayores deberían de estar en orden cronológico, deberían de estar dentro de los libros de historia, porque son parte de la historia. Pero ¿por qué no están ahí? Porque pertenecen a un género literario que es de profecía. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos leer la Biblia, los versículos, en su contexto histórico y en su contexto literario o género literario. ¿Está claro eso? ¿O tienen una pregunta acerca de eso? Si no, continuamos. Entonces, cada pasaje tiene que ser considerado por el modismo de los lenguajes. Por ejemplo, si usted va a leer la ley, hay muchas cosas que son explícitas que tienen que hacer los judíos, como los 10 mandamientos. Entonces el lenguaje va a variar dependiendo al libro, porque en el libro de poesías, en las poesías uno tiende a ser más romántico, más exagerado, más todo. Entonces, sabiendo eso, uno tiene que tener en mente que el tipo de expresión de la lengua de cada libro es diferente, porque el género es diferente. Entonces, esto tiene que ser considerado en cada libro que leemos. Ejemplos de modismo son las palabras, analogías, chistes y exageraciones. Amados hermanos, que en cada libro tiene su género literario. Pero les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, Éxodos. El libro de los Éxodos es el libro de la ley, ¿verdad? Es un libro que contiene la ley. Pero dentro de los Éxodos, de este libro, se encuentra una canción de María o Mariam, donde el pueblo de Israel cruza y Mariam comienza a adorar a Dios con panderos y dice: entonces Mariam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres las seguían danzando, tocando panderetas, Mariam les cantaba y decía así: cantad al Señor, que se ha coronado con triunfo, arrojando al mar los caballos y los jinetes del faraón. Entonces, quiero que entiendan que cada libro tiene su género, pero dentro de cada libro también existen pedacitos de poesía, de diferentes tipos de género. Quiero que enseñarles diferentes tipos de
modismos de lenguajes que usted va a encontrar en la Biblia que tienen que ser considerados dependiendo del género del libro o dependiendo del género de ese texto que estamos leyendo. Por ejemplo, ya les di un ejemplo de poesía, pero también cuando leemos el libro, un versículo, tenemos que tener en cuenta el contexto de vocablo de las personas que muchas veces usan hipérbole. Hipérbole es una exageración y nosotros usamos hipérboles en nuestro diario en cada vez que nosotros hablamos. Hipérbole es una exageración, como por cuando alguien dice yo iba manejando, iba a 1000 por hora. Esa es una hipérbole hondureña, decir que iba rápido, pero los carros no llegan a 1000, ¿verdad? Sí. Pero ese es un ejemplo de una hipérbole. Ok. Ejemplo de esto es Mateo 13:31. Estamos hablando del contexto literario, de la literatura y los modismos de lenguajes. ¿Alguien encuentra Mateo 13:31? Otra parábola la refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Quién puede encontrar la hipérbole ahí? Es más grande. El reino es más grande que un. Casi. Es semejante. Sí. Semejante al grano de mostaza. No, ¿qué les dije que era una hipérbole? Exageración. ¿Cuál es la exageración de Jesús ahí? No. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver eso? Dígame, explíqueme. Es la más pequeña. Ajá, esa, pero ¿cómo sabemos que es una exageración que el reino de los cielos, que la semilla de mostaza es la más pequeña? Porque sabemos que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña que existe. Pero en el contexto de los que están oyendo, sí. Entonces, es una hipérbole. Jesús dice, la semilla de mostaza es la más chiquitita. Pero no. Entonces eso es una mentira. No, esa es una hipérbole. Eso es lo que hace diferencia entre mentir y exagerar. Cuando yo digo voy a 1000 por hora, no estoy mintiendo, estoy tratando de comunicarle a usted que iba rápido. Nosotros usamos eso y en el lenguaje de nosotros, si usted lo usa para confundir a alguien, se convierte en mentira. Pero si su intención es comunicar que la semilla es chiquitita, entonces se convierte en una hipérbole. Entonces, la intención de Jesús es decirle a las personas lo que ustedes conocen como la semilla más chiquita en el reino de los cielos, porque no tenían algo más chiquito con que compararles el mensaje que Jesús le estaba tratando de comunicar. Entonces, como le digo, pero eso es estudiar la Biblia en exégesis, en su contexto literario. Les hablé de profecía, de poesía, de una hipérbole y también sarcasmo. Miremos en Eclesiastés 11:9. Yo creo que esta es mi exégesis de acerca de Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Alguien la puede leer? Sarcasmo es casi también como mentir, pero usted está diciendo lo contrario de lo que usted quiere comunicar en forma satírica. ¿Cuál es el sarcasmo ahí? ¿Alguien me puede explicar el sarcasmo ahí? Alégrate, joven, en los días de tu juventud, anda a los placeres de tu corazón.
Pues recuerda que de todo esto te juzgará Dios. Entonces, ahí es donde les decía que hay cosas que son prescripción y son descripción. Cuando el escritor le está diciendo, hey, joven, alégrate en los días de tu juventud, anda con los placeres de tu corazón. Si usted lee solo eso, usted va a decir, oh, esta es una prescripción, que el salmista está diciendo que yo me alegre, que sea un joven alegre y todo esto. Pero cuando terminamos de leer, nos estamos dando cuenta que lo que está haciendo es un sarcasmo. Como nuestra mamá dice, hacer lo que vas a hacer, ya vas a ver. Entonces, cuando la mamá le dice a uno, dale, hacer lo que vas a hacer, la mamá le está diciendo que lo haga o le está diciendo que no lo haga. Que no lo haga, exacto. Entonces, esa es una forma de sarcasmo que él no está diciendo, una interpretación, diviértete y no te preocupes de nada, sino al contrario, diviértete y todo, pero tenés cuenta de que Dios te va a pasar cuenta. Eso es sarcasmo y eso es hacer exégesis de un versículo conociendo el lenguaje, el modismo del lenguaje. ¿Y cómo llegué a esta conclusión? Leyendo los versículos anteriores y los versículos después de eso, que tiene el mismo tono de sarcasmo. Hace esto, y para que mires cómo te va a ver. Hace esto, y va a ver cómo te va a ir en la vida. Entonces ahí llegamos a esa conclusión. Eso es hacer exégesis teniendo en mente que es un género de poesía y que el lenguaje que está usando es de sarcasmo. Ahora, humor. Este no está en todas las Biblias, pero porque no lo traducen, pero busquen todos en humor. Hay humor en la Biblia también. En Primera de Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz que Dios es. Por ventura está conversando, o tuvo que ir a la letrina, o va de camino, o duerme y despertará. Pero le voy a decir lo que le quiero comunicar aquí. En Primera de Reyes, si nosotros leéramos eso y solo leéramos el versículo, muchos llegarían a la conclusión, hay Dios. Elías dice, está gritando a los otros que están haciendo sacrificio con otros dioses, y él se está burlando de ellos y le dice, hey, grítenle a su Dios, a ver si hace descender fuego. Grítenle, pero tal vez no los escucha porque está dormido, tal vez su Dios está ocupado, su Dios. Entonces, no podemos decir que uno leyendo esto, que existen dioses, que los dioses se ocupan, que los dioses duermen y todo eso. ¿Por qué no podemos llegar a esa conclusión con este versículo? Porque él está haciendo ¿qué? Se está burlándose de las personas. Pero en su sentido original, en otras traducciones más claras, dice que Elías le dice, hey, donde dice que está ocupado, dice, hey, grítenle a su Dios, tal vez ande en el baño haciendo el número 2. Eso es lo que literalmente le dijo en otras traducciones. Se está burlando de los dioses de ellos y le dicen, su Dios no les está contestando todo esto. Entonces, no podemos sacar conclusiones de este versículo, decir de que los dioses van al baño, que los dioses se ocupan, no todo eso, sino porque tenemos que entender que él está burlándose de las personas que están adorando a otros dioses y esos dioses no le responden. Entonces, hablamos de poesía, de hipérbole, de sarcasmo, de humor y analogía. Analogía son cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos leyendo los textos bíblicos. ¿Qué es una analogía? Es una comparación de dos cosas. Cuando tenemos algo bien complejo, y esto se hace mucho con la Trinidad. ¿Cómo es que existen tres dioses en uno? Y muchos sacan analogías tratando de explicar la Trinidad. Es como el agua, que el agua tiene H2O y tiene partículas, tiene oxígeno y todo eso. Entonces,
esa es una analogía, pero miremos una en la Biblia, en Salmos 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es fácil de ver porque siempre tiene una palabra que nos denota, nos enseña que está haciendo una comparación. ¿Alguien lo tiene? Amén. Diga. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok, está comparando bien, el varón que no anda en cosas malas, lo está comparando, Fortaleza, será prosperado. lo compara a un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae. Esa es una analogía, está comparando dos cosas. Entonces, pero no podemos concluir de que el que se porta bien y anda con Dios nos convertimos en un árbol, ¿verdad? ¿Verdad que no? No nos convertimos en un árbol, no tenemos hojas, miren, no tengo hojas. Entonces, porque está haciendo una analogía. Lo mismo con el sarcasmo, lo mismo con la hipérbole de Jesús, que la semilla más chiquita es la más chiquita de todas. Todos son lenguajes que necesitamos aprender para nosotros hacer exégesis de la palabra. Hay muchos, pero no los quiero cargar con muchos de esos, porque ahora quiero que miremos. La hipérbole, eso me confunde un poquito. ¿Qué exactamente? Una exageración. Ok, contexto histórico. Cuando estamos haciendo exégesis de un versículo, necesitamos saber dónde fue escrito. Porque dependiendo dónde fue escrito, nos puede arrojar información de lo que el escritor quiso decir y la manera que fue escrito el pasaje. También, quién escribe el pasaje es parte del contexto histórico. A quién es dirigido el pasaje también es parte del contexto histórico. ¿Con qué fin fue escrito el pasaje? Si bien todo esto nos arroja, ¿por qué es necesario saber dónde fue escrito? Porque hay connotaciones culturales como las expresiones. No todo el mundo se comunica con humor. No todos los países tienden a comunicarse con humor o con sarcasmo. Unos lo hacen más que otros. Entonces eso a nosotros nos puede ayudar a interpretar lo que están diciendo dependiendo a dónde, en qué lugar geográfico fue escrito todo esto. Amén. Entonces, por ejemplo, el libro de Esdras y mucho de Nehemías fue escrito en Babilonia, cuando estaban en cautiverio, cuando fueron sacados de Israel. Estos libros fueron escritos, y Daniel también, fuera de Israel. Entonces, vamos a ver que ellos usan mucho simbolismo del lugar donde ellos estaban viviendo en este momento. Por eso es necesario saber dónde fue escrito. El apóstol Pablo usa bastante filosofía para comunicar el mensaje del evangelio, porque el lugar donde él escribió las cartas era un mundo greco-romano. Entonces, muchas de las palabras que él usa se pueden encontrar en la cultura porque era su contexto histórico. El contexto histórico es quién escribe el pasaje. Muy importante de saber quién escribe el pasaje. Y para esto, cada vez que va a leer un libro, de la Biblia, en el libro de estudio, al principio del libro, la introducción siempre le dice todo el contexto histórico de ese libro. Todo esto, usted se puede ahorrar muchas cosas solo leyendo la introducción del libro, que le explica quién lo escribió, en qué tiempo fue escrito y todo eso. Muy importante eso. Ese trabajo ya lo hicieron por nosotros. Entonces, hay influencias culturales en este pasaje. Muchas de las cosas que nosotros leemos
vienen con una influencia de la cultura, por lo cual nosotros tenemos que aprender en qué cultura fue escrita para conocer la intención y traducir o interpretarlo correctamente. Por ejemplo, le quiero ver en Jueces, capítulo 11, versículo 34. Quiero que usted se pregunte cuando lea este texto si lo que vamos a... Se lo leo. Esperen, repita conmigo. ¿Es esto prescripción ¿Es esto prescripción? o descripción? Ahora con eso en mente, léalo. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ok. Les leo el contexto para ahorrar un poquito de tiempo. Jefte va a la guerra y dije: Señor, si tú me das la victoria, cuando llegue a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, yo la voy a sacrificar a ti. Y cuando él llega a su casa, se encuentra que su hija única sale a su encuentro. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una descripción o es prescripción para nosotros? Descripción. ¿Ah? Descripción. ¿Por qué, hermano? Porque está escribiendo lo Ajá. que va a pasar y lo que le está hablando. ¿Por qué no es una prescripción? Porque Porque no es algo que nosotros vamos a hacerlo constantemente. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? porque nadie va a hacer Eso fue nadie va a hacer. No, y eso fue algo que hizo el personal y eso pasa mucho ahora. Bueno, En la iglesia. esa es la cosa. Estamos haciendo exégesis de esto, ¿verdad? Este hombre, estamos leyendo que él sacrificó a su hija porque él prometió algo, que si la primera que saliera a recibirla, él le va a sacrificar. Ahora, si nosotros, después vamos a ver el contexto intertextual que es entre los demás pasajes de la Biblia. Sí, voy a aprovechar por eso. En el futuro les voy a enseñar el contexto intertextual, que cómo ese versículo o ese pasaje se interpreta con el resto de la Biblia, ¿verdad? Miramos en otra ocasión donde alguien haya hecho esto, que ha sacrificado a su hijo o a su hija. Sí, Abraham. Abraham casi, pero no existe en la Biblia otro momento donde alguien haya sacrificado a su hijo, por lo cual nosotros deducimos que esto es un contexto cultural, que era una descripción, nos está describiendo lo que pasó en esa cultura. ¿Qué pasaba? Que en el tiempo que se escribe este versículo, las personas tenían un alto honor de su palabra, donde no existían contratos, donde no existían, lo más valioso que un hombre tenía era su palabra, que decir lo que yo hago, lo cumplo, porque si no cumplía, entonces es una persona inconfiable, nadie va a hacer tratos con él, nadie va a hacer... Y para faltar a la palabra en esos tiempos, en la cultura de este hombre, Jafet, si él no sacrificaba a su hija, iba a decir: este es mentiroso. Ahora, lo que está haciendo él es pecado, ¿sí o no? Sí. Es pecado. Pero más pecado es jurar, dice el Señor: no jures en vano, no hagas promesa por este mismo aspecto. La Biblia nos dice que no tenemos que jurar, pero este hombre, al jurar diciendo: yo voy a sacrificar al primero, y él esperaba que saliera un esclavo, pero cuando mira a su hija, él dice: tengo que sacrificar a mi hija. La Biblia nos está, y eso es lo bonito de la Biblia, la Biblia nos describe a nosotros un montón de cosas horrendas y no nos oculta, pero nosotros tenemos que estar conscientes que muchas cosas son descripciones de cosas culturales que no son para nosotros.
Pero la Biblia nos dice toda la historia, nos está describiendo lo que pasó, pero no es una prescripción. Cuando diciendo, hey, si tú prometes algo, tienes que cumplirlo, aunque sea pecado. No, eso no es. Lo mejor es no prometer. La Biblia nos dice, es la enseñanza número 1. Entonces, pero esto, imagínense que un recién convertido venga y lea este versículo y diga, este me sacrificó a su hija. Quiere decir que yo puedo sacrificar a mi hija o a mis hijos si yo quiero. Porque está haciendo una mala exégesis del pasaje. No está leyendo esto en su contexto cultural. Entonces, eso es muy importante. La cultura sirve entender el escritor y el recibido. Le decía que lo cultural no es una prescripción. Eso ya lo hablamos. Y el idioma tiene que ver mucho. Como les decía, muchos de los textos fueron escritos en su lenguaje de idioma. Ahora vamos al contexto intertextual. Contexto intertextual es qué armonía, y eso es lo que le estaba diciendo, qué armonía tiene los textos que estamos leyendo con los versículos anteriores y los posteriores. Esto es primero. O sea, cuando leímos la historia de Jafet, usted tiene que leer la historia antes y después. Prohibido leer un versículo, solo un versículo. Si usted está leyendo versículos, solo versículos, usted está haciendo mala exégesis. Usted se puede memorizar versículos, sí, pero si usted conoce todo su contexto intertextual, qué quiso decir o cómo llegó el escritor a este versículo, qué dijo antes y qué dijo después. Ese es el contexto intertextual. Vuelvo y le repito, prohibido leer versículos aislados. Gracias, hermano. Eso es mala exégesis, porque usted pierde el significado cuando no sabe qué dijo antes y qué dijo después. Después, usted tiene que ver cómo este versículo se relaciona con el texto de todo el libro. ¿Qué tiene que ver el libro, la historia que leímos de Jefte, que sacrificó a su hija, con todo el libro, que es el libro de los jueces? Y el libro de los jueces habla de una constante, como Israel cae en pecado, Dios le manda un libertador, y ese es el contexto del libro de los jueces. Entonces, en ese contexto tiene que ser visto esta historia, de que esta es una historia entre muchas otras historias, de que, como por ejemplo, el de pelo largo, Sansón fue un juez, pero entre medio de su historia hay muchos errores que él cometió. Y muchos de esos errores son descripción de sus errores. No es una prescripción de que uno tiene que buscar a su Dalila. ¿Entienden? No puede decir eso. Solo están describiendo eso. Entonces, pero para esto necesitamos tener en mente cómo el versículo se relaciona con todo el libro. ¿Cuál es el contexto de ese versículo con todo el libro? Y lo más importante, donde vamos a terminar, es cómo se relaciona con toda la Biblia. ¿Cómo ese versículo se relaciona con toda la Biblia? ¿Qué tiene que ver ese versículo y por qué está ahí en toda la Biblia? Y para esto usted tiene que usar lo que se llama la concordancia. En su Biblia está la concordancia, que la concordancia le habla de todos los pasajes que tienen que ver con ese versículo. Entonces, todas las Biblias de estudios tienen atrás concordancia, que leyendo ese versículo o una palabra le da dónde se encuentra esa palabra en toda la Biblia. Para si usted quiere estudiar más de ese versículo y cómo se relaciona entre todo. Y últimamente para nosotros
que creemos que la Biblia debe ser interpretada con el método neortodoxo, que se trata de Cristo, nosotros nos preguntamos qué tiene que ver este versículo con Cristo, porque últimamente la Biblia se trata de Cristo y esa es nuestra meta a seguir. Con esto lo dejamos y terminamos. Démosle gracias al Señor. Amén.